La cuestión de la fachada exhibida, pienso que es una cuestión desde el inicio de la arquitectura occidental. En Diagonal 00 lo que hemos elaborado tiene mucho más que ver con una tradición reciente de las tipologías de tube in tube, de tubo dentro de tubo. Uno de los primeros que se construyeron fue el World Trade Center de Yamazaki en Nueva York, con una evolución que tuvo después en el Hancock Tower de Chicago un punto álgido al ir desplazando la estructura portante del tubo exterior. Cuanto más exenta sea la estructura exterior, más inercia tiene el tubo, por tanto más rigidez tiene la torre. Las ventajas que tiene trasladar el anillo externo del tubo dentro del tubo, cuanto más lejos mejor del núcleo interior, pues tienen que ser, además de formales, tener más papeles. En edificios en altura, sobre todo en muros cortina 100%, el hecho de hacer una fachada, digamos, virtualmente gruesa, ayuda a tener una relación con el exterior más matizada, y esto me interesaba mucho. Esta estructura exterior tiene también un papel de control solar. Además, hemos contado con la experiencia de Martífer en la torre Diagonal 00. Ellos han resuelto el muro cortina y la estructura exterior con un solo agente actuante, y esto para mí ha sido muy importante. Voy a hacer una pequeña, breve presentación de lo que es la empresa que represento. Como ejemplos de fachadas de muro cortina, tenemos aquí algunos ejemplos de obras ejecutadas, otras obras, que algunas de ellas las conoceréis, algunas también desarrolladas también en Portugal. Y aquí vamos a hablar de proyectos, en este caso concreto es una obra que fue el embrión de la siguiente que hablaremos, que es la Torre Procam, en el cual pues, hubo un flujo de información. Los arquitectos pasaban unos detalles a la ingeniería, ideamos los tamaños que eran transportables, que eran ejecutables, que eran montables, y que a su vez esos detalles los devolvíamos a la ingeniería pasaba esa información al arquitecto, el arquitecto los validaba o los modificaba, a su vez volvía otra vez hacia nosotros, o sea, hubo un flujo de información bastante importante. También hay que tener en cuenta que esto es estructura, es acero. La chapa cuando se suelda se calienta, se puede deformar, los perfiles laminados no quedan perfectos. Cuando se ejecutan estas estructuras, si se hacen de muchas plantas, pues tienes problemas de mantener la verticalidad una vez montado, porque el vibrado del hormigón produce desaplomos. O sea, todos esos temas, todos esos aspectos deben ser tenidos en cuenta desde el principio de la concepción de un proyecto. Yo creo que vale la pena explicar un poco el origen del proyecto en sí. Nosotros empezamos a trabajar en este proyecto hace casi 10 años. En las bases del concurso pedían un edificio de 50 metros de altura, un bloque lineal, contradiciendo estas bases, como decía, proponernos una torre y ganamos el concurso. Se hace un cambio de usos urbanísticos a uso administrativo. Intentamos generar un monolito capaz de dialogar con el gran edificio del Fórum Triangular. Para mí el documento más importante del proyecto es precisamente este, que es la sección longitudinal de la torre, donde se ven los dos grandes atrios, uno en la parte inferior, otro en la parte superior, que marca la diferencia con el programa más corporativo respecto del programa más administrativo. Se ha comprobado que la distribución no pedía una estructura exterior regular. Esta es una de las plantas completas donde veis el desdoblamiento de la estructura del anillo perimetral estructural en dos partes. Hay una estructura interior de unos perfiles verticales muy esbeltos, y esta estructura, el anillo perimetral externo estructural, se desdobla por fuera del muro cortina con un elemento rigidizador que es el que asume todas las cargas horizontales y de torsión. Los pilares interiores pueden ser tan esbeltos porque no tienen ninguna solicitación horizontal. Uno de los esquemas iniciales donde se ve qué tipo de barras están trabajando más, las que están en azul son las que menos trabajan, las que más son las que están más solicitadas. Empezamos a construir el núcleo, los muros del núcleo de hormigón se dejan vistos. El tipo de sistema constructivo era muy importante decidirlo bien, un cofrado trepante, se levanta planta a planta,
se abre cuando está el hormigón suficientemente sólido, se levanta una planta, se vuelve a cerrar, se rellena, etc. Se empiezan a plantar las columnas interiores. Las primeras 4 plantas de la torre son muy especiales, tienen alturas diferentes, etc. A partir de una cierta altura se empieza a colocar muro cortina. A partir de la 9ª planta, los esfuerzos de viento empiezan a ser importantes en la torre y por tanto se requiere empezar a montar el bambú. A medida que se iba avanzando hacia arriba, iba decreciendo, por supuesto, arriba los esfuerzos de torsión, etcétera, son menos importantes que en la parte inferior. Esta es una axonométrica explotada con los diferentes elementos. Donde conectaba lo que se llamaba el bambú con los forjados para transmitir los esfuerzos, se dejaba un agujero y, digamos, unas placas de espera que a través de estas chapas transmitían los esfuerzos de viento, lo que era el núcleo de hormigón. Entonces la secuencia era los pilares, los forjados, muro cortina, las conexiones y luego por último el bambú. Estos son planos del proyecto original. Uno de los puntos más críticos, bueno, el más crítico de todos será la intersección entre 2 tubos, que sea ejecutable, que el mínimo de la soldadura sea el mínimo posible y buscamos una solución que fuera más fácilmente ejecutable. Es un time-lapse de diferentes momentos de construcción del edificio. Y se puede ver perfectamente cómo estaban las 3 fases de ejecución totalmente decaladas, todo estaba muy planificado, la planificación en la ejecución era muy, muy importante porque había mucha superposición de actividades. Pues ya está. De nada.